No le quiero quedar mal a la persona que me está tendiendo la mano profesional para ayudarme. La persona está examinando si esta va a ser la solución. El asunto no es que usted los pueda pagar, es hasta cuándo. Si usted es un cliente de insolvencia, es necesario saber cuáles son todas sus deudas. Y el dinamismo del derecho está en los casos, cada caso es distinto. Pasar por el centro de conciliación o no, depende de la estructura del caso y de su realidad económica. Que se evitan embargos, se levantan las libranzas de inmediato, etc. ¿Qué incentivo tengo yo ahora para buscar esa inversión económica? Hola, ¿qué tal? Yo soy Paulina Santis y estoy con Fernando Ortocoita. Esto es Al Derecho Podcast. Hemos estado haciendo una serie de videos acerca de insolvencia y en este episodio vamos a hablar de un tema muy preguntado: costos y gastos del proceso de insolvencia. Claro, es muy preguntado y es muy válido porque al final de cuentas la persona está examinando si esta va a ser la solución, pero también cuánto le cuesta la solución. Cuánto le cuesta la solución, si teniendo puede. teniendo en cuenta el contexto de estoy en una situación económica un poco complicada. Entonces, y quiero decir algo ahí, sí. Es de admirar, porque, a ver, en la firma nosotros estamos organizados por áreas, ¿cierto? Insolvencia es una de esas áreas, pero también llevamos procesos en materia de responsabilidad civil, es decir, indemnizaciones, en materia de familia, y los únicos clientes que yo veo súper afanados por querer saber absolutamente todo y tenerlo mapeado desde el inicio hasta el final son los de insolvencia. Sí. Yo creo que mucho, porque dirán, pues ya yo vengo de una imposibilidad de pago, no le quiero quedar mal a la persona que me está tendiendo la mano profesional para ayudarme. No ayudarme en el sentido de entender como que no me va a cobrar, no, pues claro que no, es un trabajo, sino de la entrega, de esa... del reconocimiento de esa labor que estás haciendo. Exacto. Que es la solución a este problema que tengo. Exactamente. Bueno, sí, entonces, muchas gracias. Sí. Entonces, esos costos del proceso son muchos. En la firma tenemos como lineamiento decirle al cliente desde ese primer momento en que estamos examinando su caso cómo va a ser desde lo jurídico y también desde los costos, en tiempo muchas veces, pero también en factores económicos, porque usted puede consultar a cualquiera de los otros abogados o otras firmas que ofrecen el servicio y habrá muchas formas de cobrarle. Habrán algunos que empaquetan el servicio con absolutamente todo, pero que es muy riesgoso tanto para el abogado que no sabe qué se puede presentar, como muy riesgoso para usted porque puede que esté pagando mucho más de lo que realmente se puede generar. Aquellos que le dicen, no se preocupe, deme tanto para iniciar y mensualmente 300.000 pesos. Y usted dice, bueno, yo los puedo pagar. El asunto no es que usted los pueda pagar, es hasta cuándo. Porque ya cuando empezamos a multiplicar 300.000 por 12 primeros meses, por los 24 meses, por 36 meses, ya usted dice, hombre, este abogado está construyendo la casa y no ha terminado y aquí me tiene pagándole, o cómo es esto. Y porque, que el proceso no va a demorar todo ese tiempo, claro, es que ya no tengo interés como abogado de moverlo porque ahí tengo una renta fija. Exacto, y ahí llegamos al punto aquí neurálgico. Nosotros no queremos procesos eternos. Los más interesados en que nuestro proceso sea rápido somos nosotros, porque sabemos cuánto cuesta cada proceso por día. Entonces, ¿qué es lo más sensato? Se calcula, que eso lo hace contabilidad, antes lo hacía yo, ya me relevaron de la función gracias a la vida. Contabilidad liquida el valor del caso de acuerdo al perfilamiento que se hace en el chat. Súper importante ese perfilamiento en el chat, que nos quede la trazabilidad por escrito. Yo sé que es más cómodo que uno lo llame, que uno en 20, 15 minutos cuenta su historia, pero es que necesitamos esa trazabilidad en el chat para soportar la liquidación que hizo contabilidad y nos va a dar cuenta de un valor que es el que usted se concentra en pagar y ya está. O sea, si el proceso demora 3 meses o un año, ya quien entra ahí a jugar con esas pérdidas o ganancias es la firma, incentivando a todo el equipo de trabajo a que los procesos sean rápidos. O sea, para nosotros es mejor tener decenas de procesos que estos procesos que nos han demorado una eternidad. Eso no va a dar más de ahí, uno sabe cómo va a terminar, no se va a estudiar más, no se va a aprender más, y el dinamismo del derecho está en los casos, cada caso es distinto. Entonces, de allí la importancia de, 1, ese perfilamiento por el chat. 2, que contabilidad nos liquide esos valores y que usted sepa que eso no es que va a estar fluctuando. Que si el proceso le demora más de un año, entonces no, ya dure lo que dure, listo. Eso en cuanto a honorarios, ojo, porque estamos hablando de los costos. Como les decía, la modalidad que nosotros tenemos, ahora en otras no es sabemos, por honorarios. Es por el tema de honorarios. Sí, no por duración del trámite. Esa primera
asesoría, ese primer contacto pues que tenemos, como les decía, tratamos de decirle a usted, mire, y en el trámite en tal etapa se puede proporcionar esta situación y eso le puede costar entre esto y esto. Eso lo asume usted. O si esto se presenta, no se preocupe que eso no genera un cobro adicional, nosotros lo cubrimos. Entonces ya vamos a eso. La persona se decide, se decanta por contratar con nosotros. Muy agradecido, muy buena lección. Muy buena lección. Felicitaciones. Felicidades. Lo primero que hay que hacer para suscribir nuestra relación profesional es un poder y un contrato. El contrato y el poder lo puede otorgar por el correo electrónico. Eso no le va a generar ningún tipo de gasto. Ojo, hay algunas situaciones que ameritan poderes que sí se van a autenticar. Esos poderes usted tiene que ir a una notaría y los gastos de esa autenticación corren por Lo usted. que cueste allá en la notaría. Ojo, no todos los casos tienen que ir a hacerlo, son situaciones especiales. O si usted definitivamente dice, yo quiero ser esto tradicional y quiero armar mi carpetica en físico y esto va con esto, vaya y pues son Sí, no gastos pasa que nada. incurren usted propiamente dicho. Claro. Eso es como un primer momento, por así decirlo. Es un primer gasto que eventualmente se puede generar. Un segundo gasto, un segundo acercamiento. Si usted es un cliente de insolvencia, es necesario saber cuáles son todas sus deudas. Así es. Para saber estas entidades a las que usted le adeuda, vamos a requerir los certificados del Buró de Crédito. Y esos certificados usted los puede descargar por las páginas de las entidades. Si no lo logra descargar por estas páginas, hay un tercero que es un proveedor que se encarga de hacer este trámite. Y eso tiene un costo. El buró de crédito son certificados de centrales de riesgo. Sí. Las más comunes, Datacrédito y SIFI. Sí, esas son las más comunes. Hay Importante. problemas. Perdón, doctor. Hay problemas porque pues uno los invita a que directamente lo hagan y también hace el ejercicio ustedes ahí de ir revisando enseguida. Hay veces que la página no les permite, que tienen Hay bloqueo de gente que no lo seguridad. quiere hacer. Hay gente que no quiere y dice yo le pago a ese Sí, tercero y que ponga todo. pero, o sea, no lo quiere hacer porque no se quiere enfrentar a la realidad. Y eso es algo con lo que uno también tiene que lidiar y ofrecer una solución. ¿Cuál fue? Pues ese tercero que haga su labor y usted pues le paga a ese tercero por esa labor. Tal cual. Listo. De ahí entonces pasamos a determinar, de acuerdo a su estructura del proceso, si va a atravesar la etapa de la negociación ante el centro de insolvencia o si se va a ir directamente al juzgado. Si pasamos por el centro de insolvencia, se generan honorarios del centro. Una tarifa. Una Esa tarifa, ojo, que se define. A ver, pasar por el centro de conciliación o no, depende de la estructura del caso y de su realidad Sí. económica. Ya tenemos otros videos que los invito en estos momentos a revisar para que comprenda cuándo sí y cuándo no. De acuerdo. Esa tarifa se va a liquidar por parte del centro y va a estar atada al monto adeudado. Ojo, pues que en insolvencia debemos relacionar todas las deudas al día, en mora, con personas naturales, jurídicas, todo. Esa tarifa, entonces, se causa, pero en favor del centro. Esa no es plata de la firma. Ahora, inmersos en el proceso de insolvencia, pasando por el centro, debemos cumplir con esa tarifa de manera anticipada. Es decir, que cuando lleguemos al centro, tengamos ese valor ya cubierto. Los honorarios se pueden pagar por cuotas, sí, pero si usted como deudor no se esfuerza, y perdón que lo diga tan directo, por ese valor de ese centro que le va a aperturar el trámite de cara a una negociación que puede ser su solución al caso, si no se mueve en función de eso, difícilmente se mueve después. ¿Por qué? Porque llegar al centro tiene sus beneficios, como que se evitan embargos, se levantan las libranzas de inmediato, etcétera. Entonces ya la persona se siente tranquila, se siente relajada, ya tengo los efectos en mi favor. ¿Qué incentivo tengo yo ahora para buscar esa inversión económica? Entonces aquí tenemos que ser muy claros y es, como decía un profesor de la universidad, el doctor Hernán Fabio, ni un paso sin un peso, sobre todo para el tema pues del centro de insolvencia. A nosotros todavía nos pueden seguir pagando, pero con el centro sí tenemos, pues es un tercero, es un proveedor, nosotros tenemos que quedar súper bien con ellos, porque no porque le quedemos mal en su caso, entonces eso no nos va a afectar lo demás, no, o sea, nosotros estamos trabajando con ellos todo el tiempo y no podemos quedarle mal ni en el suyo ni en ninguno. Exactamente, eso lo mencionas y es muy importante. Ojo, porque hay muchos abogados que tienen acuerdos, por no determinarlo de otra forma, con algunos centros de conciliación. Tendrán tarifas diferenciales o lo que sea.
no quiero decir que eso esté mal. No sabemos. El asunto, ¿cuál es? Que ojo que muchas veces hay abogados que están ofreciendo servicio de forma como en complot y es como si fuera un negocio. El otro día estábamos analizando eso con personas del gremio y decían que traficaban la insolvencia. Eso pues es muy preocupante. Mire, lo Sí, que hacen es, si usted tiene libranza, no se preocupe. Nosotros le radicamos la solicitud. ¿Con qué información? Con la que encontremos en Cifin y Data Crédito. Riesgoso. Porque eso no basta. Yo ahí solamente necesito ver los acreedores para irme con todos esos acreedores e investigar su información. No simplemente para decir, le debo a Juan lo que le debo a ¿cómo se llama? Estas aplicaciones. Bueno, le debo a Presta Ya 100 pesos. No sabemos. Lo que reporta el seguro no es muchas veces lo que corresponde a la realidad. Y entonces le dicen, cuando le logremos levantar la libranza, nos empieza a pagar. Porque tienen ese convenio contubernio con algunos centros. Y esos centros lo que hacen es despachar el trámite en una o dos audiencias y ahí tenemos un proceso en Armenia que precisamente el abogado, paréntesis, intentó no llevar al cliente al centro de insolvencia porque se podía, pero en el juzgado no le fue bien porque no lo supo hacer. Entonces dijo, mejor me voy para el centro de insolvencia porque como aquí conozco, no me molestan y en una sola audiencia le despacharon el trámite, fracasó la negociación. Oh, sorpresa, el cliente es de San Andrés Islas. El abogado hizo eso en Armenia y la negociación o la liquidación se tramitan en el domicilio del deudor. Punto. Eso no se discute. Entonces, cuando llegó al juzgado, después del fracaso en el centro de insolvencia, el juzgado que dijo, no señor, yo no voy a ser competente aquí porque el señor vive en San Andrés. ¿Cómo se enteró? Consultó en el ADRES, que es lo que nos dice la EPS, eso es una consulta pública, y lo remitió a San Andrés. Y el de San Andrés, ¿qué dijo? Yo no soy competente porque ya la competencia no la vamos a ver por donde viva el deudor, sino donde se hizo la negociación. Vaya para Armenia. Entonces, como ninguno de los dos dijo, yo soy competente, estamos esperando a que la corte nos resuelva eso. ¿Por qué estamos metidos en ese problema? ¿O porque el cliente está metido en eso y nosotros lo estamos sacando? Simple y sencillamente por un abogado que le asesoró en indebida forma. Por tener ese negocio con la notaría, por creer que pues con ese lugar, no fue una notaría, fue un centro en Armenia, con ese lugar con quien seguramente tenía unos acuerdos porque no hay forma de que esto salga en una sola audiencia y menos en la forma como ellos hicieron eso. Entonces, mucho cuidado. Por creer que se van a ahorrar unos pesos al no pasar por el centro o al pasar por el centro, pero con ciertos beneficios, pueden terminar metidos en un problema mayor. Claro. Entonces, según su estrategia del caso, pasará o no por el centro de conciliación, ya sabe que está ese concepto. Nosotros podemos darle aproximados, ya Sí. eso en cada caso en concreto. Sí, porque sí, uno les traemos- da les dice, pues, eso les le vale dice. tanto. Sí, Sí, ¿por qué? Porque ya venimos trabajando con varios centros de conciliación. Ellos tienen esas tarifas públicas por Sí, como tal, y uno lo que total. hace es sumar mis honorarios y esto recaudemos y Total. pagamos. Entonces, si no pasa por centro de conciliación, si no está haciendo un intento de negociación, sino que se va a liquidación, este gasto no se causa. Eso hace que se baje el proceso. Pero ojo, eso no es porque me cueste más o me cueste menos. Ya hemos dicho en otros videos que esto simplemente es según la estrategia y las realidades económicas que usted tenga. Ahora, estamos ubicados ahí en el centro de conciliación. Usted está buscando un acuerdo, sea Sí. un acuerdo general o sea un acuerdo bilateral. Sí, ¿Cuál es la diferencia? Los invitamos al video. Voy a decir esto muchas veces porque pues esto es ya de los últimos capítulos de esta serie que hemos venido adelantando y eso lo desarrollamos en videos específicos. correcto. Pero usted está buscando un acuerdo a través de ese centro de conciliación o de insolvencia. Allí, el acuerdo que usted suscriba, si hay bienes, no es solamente la cuota que usted se está comprometiendo, Y los intereses. los intereses. Los acreedores, por lo general, si está un bien mueble o un bien inmueble, el vehículo o la casa, le van a pedir agregue aquí que mensualmente se paguen unos seguros. Si estamos hablando de una casa, tenemos el seguro de incendio y terremoto, tenemos el de inundaciones. Si estamos hablando de pronto del vehicular, pues el todo riesgo. Y obviamente Sí. los legales, pues de eso que no ande por ahí con multas y demás. Total. Estos gastos de los seguros hay que tenerlos presentes porque al momento de estructurar lo que sería su propuesta de pago, no es simplemente coger, debe 60 millones dividido 60 meses, cuota de 1 millón. No, señor. Hay que tener en cuenta estos gastos. ¿Listo? Eso ya Entonces, no es de resorte de cuánto me cuesta el proceso, ya esa es la ejecución de su solución. pero es ¿cierto? plata que sale de su Pero bolsillo. es plata que sale de su bolsillo. Total, junto obviamente con la cuota que tenga que pagar mes a mes por el acuerdo al que usted se comprometió. Claro, ese acuerdo obviamente nosotros
somos muy juiciosos, hacemos unas proyecciones matemáticas, le decimos mes a Una mes amortización. paga esto se va a capital, esto se va a intereses, esta tasa de interés le benefició porque su crédito inicial era una tasa altísima y ahora está en tanto, se está ahorrando tanto y esto se va para los seguros que los exigió tal entidad porque si no, votaba que no a la propuesta. Entonces son políticas que terminan ejecutándose para alcanzar ese objetivo. Ahora, si no pasamos por el centro de insolvencia, sino que nos vamos directamente al juzgado, caso en el cual estamos hablando de una liquidación patrimonial directa con o sin bienes, tema de un video anterior, nos vamos a ahorrar la plata del centro de insolvencia. Entre comillas. Sí, porque en el juzgado la moneda de cambio es el tiempo. Listo. En el centro de insolvencia, en 5 días nos van a admitir el trámite. En el juzgado es por orden de llegada. ¿Ok? ¿De qué depende que usted tenga que pasar por el centro o no? De la estrategia del caso que armamos en la asesoría. Listo. Pero en todo caso, en el juzgado no hay que pagarle al juez para que haga su trabajo, dijéramos. Pero el juez debe nombrar a una persona que se llama liquidador. También lo explicamos en ese video de liquidación. Ese liquidador podemos ser nosotros en algunos casos. Si somos nosotros, no tiene un costo adicional. Pero si el juez nombra a un tercero, le va a poner unos honorarios. Medio salario mínimo, un salario mínimo. Vea, para que tenga una cifra, lo máximo allí son 2 salarios mínimos y estamos hablando de que usted tiene un patrimonio grande. ¿Listo? Pero parte de la base, más o menos, si me dice, doctora, ¿cuánto preparo para ese momento? Parte de un medio salario mínimo. ¿Listo? Es como lo más o menos. Y lo de promedio, o sea, tampoco es que esa todos los plata casos sean es para el liquidador, no es para el juez, que lo he escuchado muchísimo de parte de los clientes. Es que ya yo le pagué al juez. No, señor, eso suena a delito. soborno, Sí, a cohecho. eso es para un liquidador que va a hacer un trabajo que es impresionante. O sea, de verdad esa plata es bien ganada. Nosotros se lo damos a ustedes como beneficio en caso tal de que el juez lo acepte. Listo, pero eso depende del juez. Ahora, este liquidador va a hacer su tarea y para ello requiere de unas publicaciones en el periódico que se llaman Edicto emplazatorio. Exacto. Y ese edicto emplazatorio tiene también un costo. Algunas veces algunos juzgados lo requieren, otros juzgados no Sí. lo requieren porque hay una pequeña interpretación normativa allí. Pero usted prepárese como si. ¿Y cuánto prepara al respecto? Prepare 300.000 pesos al respecto. A veces mucho menos. Puede ser menos. ¿Eso quién lo va a cobrar? El periódico donde se va a publicar ese emplazamiento un domingo. Obviamente ¿Listo? usted no le va a consignar al periódico directamente, todo eso lo va a hacer el liquidador. Sí. Pero el liquidador le va a pasar una cuenta de cobro diciéndole, el juez me designó a mí para esta función, yo soy un auxiliar de la justicia y el mismo juez tasó que mis honorarios son de tanto. Tal. Y adicional a eso yo tengo que incurrir en unos gastos ¿Qué porque son? la norma me exige que yo tengo que hacer esto, Claro. que son tantos. Está el edicto emplazatorio y está las notificaciones. Y están los certificados. Claro. Las notificaciones es básicamente, como su nombre lo indica, notificar, darle por enterado a sus acreedores que existe este proceso donde usted está llamándolos porque ellos son sus acreedores. Esas notificaciones tienen unas ritualidades, se tiene que hacer a través de unos correos certificados. Esos son operadores pues, de mensajería que cobran para decirle esto llegó al correo, lo abrieron tal día o no lo abrieron, pero llegó. ¿Cuánto puede costar? 20.000, 22.000, 30.000, no sabemos. Dependerá del operador de mensajería. Pero Miren lo que que usted, eso parece que nada, que eso nada. parece que nada, pero si yo tengo 5 acreedores ya son 100.000. Y eso va a llegar en algún momento del trámite. Listo. Entonces, son gastos que ustedes dicen, ay, no, eso de Sifinía, te crédito, ya yo metí en la página, esos son como nada, 70.000, 150.000 pesos. Vas la otra, 100.000, ya van 250. Vas el emplazamiento, 300, ya van 550. O sea, Claro, no todos son pagables en el mismo momento. no, exacto. Ni nosotros le vamos a decir, listo, por gastos del proceso, consígnenos tanto. No, eso no va a ser así. Eso se va a ir causando poco a poco porque nosotros desde el inicio no sabemos si vamos a ser sus liquidadores, si no, en fin. Si nosotros somos sus liquidadores, no nos van a pagar honorarios, es decir, se ahorran ese medio salario, ese salario mínimo, lo que sea que el juez hubiese puesto, hubiese fijado para un tercero, pero sí tienen que asumir el edicto que se publica en el periódico en caso de que sea necesario, las notificaciones en caso, bueno, esas siempre son necesarias y
por cada entidad hay que descargar el certificado de Cámara de Comercio. Para el 2026, donde estamos hablando, cuesta 12.100. Lo mismo, ustedes dirán, ay, qué bobada. Sí, si son 5 acreedores, ya estamos rayando los 60.000 y pico. Claro. Esos certificados, es importante que que lo hayan mencionado, porque hay que devolvernos. Eso se descarga en el momento en que se va a presentar la solicitud. Básicamente Sí. cuando se va a presentar la demanda. Sí, Porque o la son solicitud ante el centro, exacto, dependiendo. porque son unos anexos necesarios Obligatorios. exigidos por la ley. Entonces eso se suma ahí. Listo. Nosotros, ¿por qué no lo tasamos desde el momento? Puede ser que al momento en que nos sentemos en la asesoría, usted nos diga tengo 5 acreedores. Cuando descargamos las centrales de riesgo, ya salieron por ahí 2 deudas más. Y resulta que antes de que radiquemos, usted dice, mire, imagínese que tuve que acceder a este crédito porque O necesariamente terminé de tuvo que pagar este hacerlo. crédito, entonces ya. O terminé, entonces ya ese no. Entonces, todo eso hace que varíe y en ese momento es que se causa. Muy transparente, nosotros le vamos a decir, son tantos acreedores, aquí están estos comprobantes de compra que se los vamos a cargar ¿en dónde? En nuestra plataforma de reportes, se llama Mi Cuenta. Usted de ahí va a conocer los avances de su proceso y cada cosa que se haga o cada cosa que se compre o cada cosa que suceda tiene un sustento documental que lo puede descargar ahí. Es un valor agregado que permite la transparencia de Santis Abogados y que le va a dar a usted la tranquilidad de ver que efectivamente se le está cumpliendo y que se le está haciendo leal con lo que se le está generando en costos. Hay otro gasto que solamente se incurre en este si usted tiene bienes y está en liquidación directa o en liquidación porque le fracasó la negociación. Y alguno de los acreedores, por ejemplo, dijo que sí le acepta el carro o que sí le acepta la moto. Para ese momento, ese bien queda en depósito del deudor a título gratuito, pero hay que ponerlo a disposición del secuestro en la fase final pues, de esa adjudicación. Es decir, perdón, del liquidador. Es decir, el liquidador básicamente lo recibe para esperar que el acreedor vaya y lo reclame. Ese liquidador es el garante en ese momento del bien. Entonces ese liquidador puede que le diga, si es un vehículo, póngalo a disposición de tal parqueadero que yo me encuentro o acuerdo con el acreedor tal fecha. Esos costos en que se incurra, pues los tendrá que pagar usted como deudor. de acuerdo. Entonces, son gastos que desde el primer momento tal vez usted no mira, porque usted se enfoca en decir cuánto cuesta, cuánto cuesta, cuánto cuesta los honorarios y comparar a fuerza de honorarios. Nosotros somos muy transparentes en ponérselo de presente. No porque no se los pongan de presente significa que no se va a incurrir en ellos. Entonces es mejor que usted sepa que además de los honorarios, si pasa por un centro de insolvencia, eso tiene un costo y que transversar a todo el proceso, pasando o no por el centro de insolvencia, sí o sí hay que descargar los certificados de buro de crédito, los certificados de Cámara de Comercio de las entidades, tenemos que hacer notificaciones por correo certificado, hay que hacer una publicación en un periódico que se llama edicto, o sea, esto sí o sí o sí va a pasar en su proceso. Así se lo anuncien al principio como cubierto en los honorarios o así no se lo digan y después se lo vayan a cobrar. El tema aquí es, nosotros requerimos que usted tenga esa certeza de qué es lo que va a pagar y más o menos en qué momento lo va a hacer para que usted aprovisione y para que cuando le digamos por el chat o en el reporte de la plataforma Mi Cuenta se incurrió en la descarga de estos certificados, usted diga, pero ¿cómo así? ¿Yo por qué tengo que pagar eso si yo creía que ya yo les había pagado absolutamente todo? No. Vea, el proceso llega un momento en donde coge vuelo y no nos vamos a poder detener en esas nimiedades. Usted lo debe tener claro desde el principio. Es la única forma de que de verdad se conserven las buenas relaciones. Aquí no vamos a pelear por 12.000 pesos que cuesta un certificado de Cámara de Comercio. Eso no va a pasar. Se tiene que tener la claridad desde el inicio del trámite para que usted nada le tome por sorpresa. Esa claridad incluso la garantizamos con un documento que tienen en el momento de la asesoría, que es el acta de la asesoría. Eso no es que ya nos contrató ni porque No, lo eso es firme nada. constancia. Eso es constancia de que usted recibió una asesoría de Santis Abogados y que en esa asesoría se le explicó esta va a ser esta etapa, aquí se va a incurrir en este gasto, esto puede ser de tanto y todo queda debidamente chequeado y por escrito, nos queda la trazabilidad del asunto. De acuerdo. En algunos casos se va a requerir un certificado especial del RUND. En algunos casos se va a requerir un certificado especial que expide la Secretaría de Movilidad. En otros se va a requerir del certificado de libertad y tradición de menos de 30 días. Entonces, eventualmente se van a tener que descargar varios a lo largo del trámite. Y así sucesivamente pueden salir certificados muy escasos y específicos, exacto. Como que, por ejemplo, usted
necesitaba otro gasto. Usted necesitaba que un contador le acreditara cuánto gana usted porque usted es de ejercicio libre o independiente. Entonces, si ese contador, que no va a ser alguien pues asociado a la firma ni nada, sino que usted va a tener que ir a buscar, le dice que eso le cuesta 100, 200, 300, lo que sea que el contador diga, va a tener que hacer ese pago a ese contador. Así que no significa pues que esto sea un proceso imposible, no, nada. El objetivo de este video, lejos de eso, es que usted diga, listo, me voy a meter en esta solución que tiene de largo y de ancho unas especificaciones, que ya las conozco desde el principio y que tengo la plena confianza de que, como ya estoy inmerso en el trámite, no le voy a pagar a ningún acreedor mientras yo no haya llegado a un acuerdo. Y si yo no voy a llegar ya a un acuerdo porque estoy en liquidación, no le voy a pagar a nadie nunca. Entonces necesito tener recursos disponibles para atender el trámite. Listo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta todos estos daticos, que no los perdamos de vista, porque van a ser para su tranquilidad. Sí, eso creo que nos permite cumplir con la finalidad del video. De verdad que está advertido de cómo se puede ejecutar o qué oferta puede recibir por otros abogados. No les digo desconfíe, revise muy bien por qué se lo ofrecen de esa forma y qué consecuencias puede llegar a tener. En Santis Abogados, una vez más, como les decía al inicio del video, tenemos un lineamiento como tal de la transparencia. Esto es una de las cosas que nos dice o que nos hace decir somos transparentes frente a usted y que queremos obviamente tener la mejor relación. Nosotros al final estamos generando un equipo. Somos un equipo en búsqueda de un mismo interés, de una misma solución. Nosotros somos los abogados y usted es el deudor, quien sabe todos los pormenores de su situación económica. Entonces, no podemos estar peleando por cosas de gastos del proceso cuando son mínimos. Entonces, la invitación a que nos consulten. Santis Abogados está en Medellín, pero atendemos procesos a lo largo y ancho del país. Tenemos la disponibilidad de atender las asesorías presenciales, virtuales. Virtuales para quienes no están en Medellín y en su área metropolitana. Tal cual. Y estaremos encantados pues de representarlos, de por lo menos estudiar su caso y decirle si tiene viabilidad o no. De acuerdo. Muchísimas gracias, doctor Fernando, por este espacio y esperamos que sea de mucho interés y sobre todo utilidad para aquellas personas que están avanzando en su proceso o que están revisando las opciones de contratación. Muchas gracias a ti, doctora.